Hola amigos, muy buenos días. Aquí estoy de nuevo con ustedes para presentarles hoy la receta de unas galletitas de limón. Los ingredientes que voy a utilizar hoy son 100 gramos de manteca cortada en cuadraditos, un huevo, 100 gramos de azúcar, 250 gramos de harina leudante, 100 gramos de azúcar impalpable, la ralladura de medio limón, el jugo de medio limón, una cucharadita de polvo para hornear y unas gotitas de esencia de vainilla. Bueno, vamos a comenzar poniendo la manteca en el bol. Ya está medio blanda. Ahora vamos a agregar la harina. Acuérdense que son 250 gramos de harina, el azúcar, lo mezclamos un poquito. Bueno, hoy vamos a tener que utilizar las manos y el palo de masa. Vamos a poner el huevo en un bol chiquito para batirlo un poquito nomás. Lo agregamos a la mezcla, agregamos el jugo de limón, la ralladura del limón, una cucharadita de polvo para hornear, mezclamos. Y ahora le agregamos unas gotitas de esencia. Mezclamos bien. Vamos a dejar el tenedor y vamos a empezar a hacer la masa. Ahora vamos a limpiar muy bien la mesada. Lavamos las manos porque ahora vamos a empezar a amasar. Espolvoreamos la mesada con un poco de harina y ahora vamos a volcar la masa en la mesada. Estas galletitas son muy ricas para acompañar el cafecito de la tarde. Bueno, como verán, se amasó bastante bien. Lo importante es unir todos los ingredientes. Ya tenemos la masa, ahora la vamos a polvorear con harina y la vamos a estirar con un palote. La estiramos con el palote hasta que queden más o menos de medio centímetro de alto. Vamos a ir a encender el horno, lo vamos a poner en horno tradicional, calentamos 15 minutos a 180 grados. Ahora con el molde, si tienen molde lo hacen con molde, si no lo cortan con el cuchillo, hacen cuadraditos. Vamos a darle distintas formas. Quiero mostrarles, quedan más o menos de medio centímetro. Vamos a hacer algunas redonditas, otras con formita de estrella. Volvemos, ¿ven? Ese es el tamaño que tiene que tener. Vamos a hacer más corazones. Como verán, ya vamos terminando, vamos a cortar las últimas galletitas y ni bien esté listo el horno, vamos a poner la primera tanda. Ya tenemos todas las galletitas cortadas. Ahora vamos a pasar un pedacito de manteca en la asadera. Enmantecamos bien la asadera
Ahora espolvoreamos con harina y una vez que tenemos enharinada la fuente, vamos a poner las galletitas. Dejamos un poco de espacio entre cada una de ellas porque se van a levantar. Bueno, ya tenemos todas las galletitas en la asadera y el horno se acaba de apagar, o sea que ya pasaron los 15 minutos. Vamos al horno. Lo vamos a dejar en el horno durante 15 minutos, que vamos a ir a ver cómo están. Acá tenemos las galletitas, ya salieron del horno. Vamos a acomodar algunas en un plato. Vean cómo quedaron. Y ahora vamos a preparar la parte de arriba, porque le vamos a hacer un bañito para que queden más sabrosas y acentuar el gusto limón. Lo que vamos a hacer ahora es el azúcar impalpable que teníamos en este vasito, le vamos a agregar jugo de limón y vamos a ir revolviendo. Lo revolvemos bien, tiene que quedar más bien espeso. No se preocupen porque si les quedó muy chirle, le agregan más azúcar, pero para que la consistencia sea la que les voy a mostrar ahora. Una vez que tenemos listo el glacé, empezamos a pintar las galletitas. Esto se va a ir endureciendo. Por eso les digo que lo tienen que hacer una vez que ya están las galletas cocinadas. Bueno, ya tenemos pintadas algunas galletitas. Y vamos terminando. Acá le ponemos unos arbolitos a las últimas dos que nos quedan. En un detalle le pueden poner o no. Lo importante es que le hagan el glaseado para que queden más ricas. Listo. Termina. Esto fue todo por hoy. Espero que hagan estas galletitas. Son realmente muy ricas. Y bueno, si les ha gustado, también tengo otras recetas. Pueden ver mis recetas de magdalenas aquí arriba. Y bueno, compartan los videos con sus amistades. Muchas gracias.